Atención a esta nota. La pandemia trae una infinidad de efectos colaterales, infinidad que algunos todavía no los estamos viendo, algunos ya los vemos y también los padecemos, pero seguramente cuando pase esto comenzarán los problemas que va a dejar la cuarentena o el COVID-19. Además de lo económico, me parece que también va a dejar secuelas en nuestra salud. Preste atención a lo que está pasando con los medicamentos. Karina, adelante. Así es, Lagarto, muchas gracias. Desde que comenzó esta cuarentena, mucha gente dice de sufrir de insomnio y de depresión. Esto ha disparado justamente la compra de este tipo de medicamentos como antidepresivos. Pero estamos aquí con Germán Daniele, que nos va a contar las cifras, que son increíbles, Lagui, y cómo están haciendo para comprar esos medicamentos. ¿Cómo estás, Germán? Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿cuáles son las cifras? Son increíbles, ¿no? Sí, la verdad que estamos viendo con mucha preocupación cómo se ha incrementado la dispensa de, sobre todo, los ansiolíticos, comparando de un mes a otro, comparando abril contra marzo, ha tenido un incremento casi de un 4%, que es llevado a unidades es muchísimo, y si tenemos en cuenta todo el año es casi un 5% ya lo que se ha incrementado la dispensa de ansiolíticos. En el 2020, ¿no? En el 2020. Si comparamos con el cuatrimestre del año anterior, también tuvimos una suba del 4,4%, que insisto, llevado a unidades son muchísimas unidades. Para que vos tengas una idea, entre los dos ansiolíticos más utilizados se dispensan casi 1.300.000 unidades por mes. ¿Esto tiene que ver con el COVID y el aislamiento? Entendemos que sí, obviamente que el aislamiento genera esas sensaciones de angustia, de tristeza, sobre todo aquellas personas que han tenido que dejar de trabajar, que les cuesta generar recursos, que les cuesta llevar adelante su actividad. Entendemos que es una causa no menor que ha inducido al uso de esto, que creemos que sería peor si no sería exigible la prescripción médica, ¿no? Eso sí debe decir, porque tienen que comprarlo con receta archivada. Exactamente, exactamente. Acá se necesita la recomendación del profesional médico, entonces la prescripción entendemos que también es un limitante, si no se hubiesen dispensado más unidades. Daniele, buen día, Daniele. Sí, gusto, buen día, gusto saludarte. Bueno, no, la consulta es la siguiente, está bien, uno puede tomar a lo mejor un ansiolítico una vez, 2 veces. Ahora cuando te pasan 30, 40 días, esta es una pregunta desde la ignorancia, ¿esos ansiolíticos, esos medicamentos, generan algún tipo de dependencia posterior? Sí, siempre generan dependencias, también generan un umbral terapéutico, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que cada vez tengo que tomar más para lograr el mismo efecto. Por eso la exigencia de la prescripción mensual, médica, ¿sí? Porque justamente la idea de la prescripción es que el paciente recurra al profesional y el profesional sea el que determine la continuidad del tratamiento y sobre todo la dosis, ¿no? Está bien. Por eso es importante exigir la prescripción médica. Solamente han notado el incremento en ansiolíticos y no, por ejemplo, en otros medicamentos que fueron relacionados con el COVID, como el paracetamol, el ibuprofeno, y no sé si se vende acá la cloroquina. La cloroquina. Sí, la verdad que en lo que es el paracetamol sí, hemos tenido números, la verdad que inesperados. Se ha duplicado la venta de paracetamol, no tanto así el ibuprofeno, porque en todo momento se desalentó el uso del ibuprofeno para esto, entonces sí vimos mucho en el paracetamol. Es más, entramos en faltante en varias oportunidades ya con el paracetamol, porque dada la gran demanda no se conseguía, entonces tuvimos faltante en algunos periodos de esta pandemia. Y con la hidroxicloroquina la verdad que está bueno tratarlo y abordarlo al tema, porque bueno, eso ha generado, por eso es importante el uso de la información y sobre todo recurrir al profesional médico, hacer la consulta, porque se salió a buscar ese producto indiscriminadamente, hoy estamos viendo que no tiene resultado, ningún tipo de resultado favorable. Y sobre todo el agravante que se dejaron a un montón de pacientes con lupus sin la medicación. Entonces nosotros desde el colegio tuvimos que llevar adelante una acción junto con la Fundación del Lupus, los laboratorios, hicimos como un banco de drogas, para llamarlo de alguna manera, ahí en la cooperativa farmacéutica, para poder asistir a esos pacientes de lupus que de repente se encontraron sin su medicación, ¿no?
Claro, con el tema de la hidroxicloroquina se publicó los otros días un informe que desacredita lo que se había acreditado antes, es decir, que hubo un informe trucho. 3 médicos catalanes descubrieron que había sido una investigación hecha con pacientes inexistentes. O sea. O sea que no sirve para nada. Por eso la importancia de la responsabilidad de la información, ¿no? Y también nosotros como consumidores de la información, saber qué consumir, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante hoy. Creo que esto es una experiencia en la cual los profesionales están aprendiendo todos los días, entonces hay que ser muy prudente con lo que se informa, con lo que se dice, y sobre todo nosotros también alertando de nuestros mostradores a la gente, a nuestros pacientes, a desalentar estas prácticas, estos hábitos que no tienen ningún tipo de respaldo o sustento científico, ¿no? Está bien. Otro dato importante, Germán Elagui, pues uno puede inferir que ese porcentaje que es muy alto, 4.4%, que aumentó el consumo de ansiolíticos, puede ser aún mayor con aquellos que toman por recomendación del círculo íntimo, ¿no? Claro. Esos que compran porque tienen una receta y después te dice el vecino, no, tómate esto. Claro. O los familiares. La automedicación. Claro, exactamente. Inclusive hasta podría ser un poco más elevado el porcentaje, lo que es doblemente preocupante también. Sí, por eso recién lo decía al principio de la nota, digo, si esto hubiese sido así, si no sería obligatoria la prescripción, yo creo que estaría un altísimo porcentaje de la población consumiendo este tipo de medicamentos que tienen sus contraindicaciones, tienen sus consecuencias y por eso es importante no automedicarse y recurrir al profesional por más estado de ansiedad por el que estemos pasando, por más estado de incertidumbre, de presión que estemos pasando, apoyarse siempre en el profesional, ¿no? Daniel, le consulto por otro tema que no tiene que ver ni con ansiolíticos, pero sí tiene que ver con la vacuna antigripal. La información que yo tengo es que llegaron a Córdoba muchísimas dosis menos de las que tendrían que haber llegado, ¿es así? Si comparamos con el año pasado, Lagarto, llegaron la misma cantidad de dosis. ¿Sí? Lo que se esperaba este año era un 50% más de dosis, y esas son las que faltaron. No llegaron. O sea, llevado a número, estábamos esperando 150.000 dosis y llegaron casi 100.000. ¿Sí? Está bien. Entonces, esas 50.000 dosis son las que faltaron, y si hubiesen llegado también hubiesen sido poco, porque la demanda fue 10 veces a 1 con respecto al año pasado, por el contexto, ¿no? Claro, sí, entonces, todos los infectólogos hablaban de la importancia de que esas personas de riesgo mayores de 65 años se vacunasen. Bueno, todos esos jubilados salieron a buscar esas dosis que no encontraron. Claro. Hubo un cronograma de determinación de DNI que también eso nos complicó a nosotros, porque nosotros teníamos hace 15 años que hacemos la vacunación, ya tenemos como un listado de nuestros pacientes que se anotan todos los años, y de repente tuvimos que adaptarnos a esa terminación de DNI, entonces los pacientes con los cuales ya nos habíamos comprometido se quedaron sin dosis, y las consecuencias, créeme, Lagarto, las pagó mucha la farmacia, ¿no? Porque los pacientes nos responsabilizaban a nosotros de la falta de dosis, pensaban que éramos nosotros los que escondíamos las dosis, las que no las queríamos entregar, y la verdad que no la hemos pasado bien. Por eso quiero rescatar el trabajo de todos los profesionales farmacéuticos para contener a esa semejante demanda casi sin respuesta, ¿no? Pero bueno, la intención de PAMI había sido incrementar la cantidad de dosis. En este momento tengo entendido que está negociando PAMI con el laboratorio a través del Ministerio de Salud de la Nación para ver si consigue algunas dosis, pero no sabemos cuántas y no queremos generar expectativas. Lo que sí vamos a hacer cuando estén esas dosis disponibles, se los vamos a comunicar para que ustedes nos ayuden a informarle a los afiliados. Es decir, que todavía no está abastecido de acuerdo a la demanda del mercado de vacuna antigripal en Córdoba. Y no, mira, para llevar los números, PAMI había hecho una previsión de casi 1,5 millones de dosis para todo el país. Y tenemos casi 6 millones de jubilados. Entonces, y la demanda hoy, frente a la recomendación, todo el mundo, el año pasado, mira, con 111.000 dosis que llegaron a Córdoba, tuvimos que tirar 7.000 dosis. ¿Porque no fueron a vacunarse? Claro, en situación normal, por ahí no tenemos el hábito de vacunarnos. Por eso es importante, no solo por el contexto de la pandemia, sino año a año, vacunarnos y empezar con la difusión de las campañas de vacunación en febrero, marzo, cosa que apenas lleguen las dosis por abril. Vacunarnos, sobre todo las personas que lo necesitan, las que tienen patología preexistente, personal de la salud, las personas de riesgo como los jubilados. O sea, normalmente hay que vacunarse, pero no tenemos por ahí la conciencia en años normales. Hoy en este contexto
no solo se quedó corto PAMI con la previsión, sino en la parte privada también. Claro. Nosotros en las farmacias, las dosis que teníamos para nuestros pacientes particulares se agotaron rápidamente y tampoco pudimos atender toda la demanda, ¿no? Claro, es decir que 7.000 dosis más o menos se tuvieron que tirar porque se vencieron porque no hubo quien la demandara. Claro, eso año a año se actualizan las cepas, por eso año a año la vacuna Claro, no sirve más. no es la misma, Claro. Entonces no sirve más. La que del año pasado, seguramente el año que viene, el año que viene no va a servir. Claro, claro. Bueno, Daniele, muchas gracias. Quiero terminar con un chiste, a ver si nos alegramos la mañana. Sí. Hablamos de psicofármacos, hablamos de paracetamol, de hidroxicloroquina y la pastillita esa celeste, ¿se aumentó la venta o cómo anduvo? Tengo un dato pintoresco, Lagarto, al respecto, ha disminuido y te lo traía porque ya sabía que me lo ibas a preguntar. Disminuyó un 17% la dispensa de sildenafil. Disminuyó un 17%, en serio, realmente eso es el dato que tenemos. O sea, se paró la venta, Lagarto. Sí, exactamente. Bueno, muchas gracias, Daniel, es muy amable. No, por favor, gracias a usted, que tenga buen día. Bueno, muy bien, gracias. El informe es justamente que las palabras más googleadas, las 3 palabras más googleadas fueron, desde que inició la pandemia, ¿no? Sí. En primer lugar, no puedo dormir. Sí. En segundo lugar, insomnio. Y en tercer lugar, sexo virtual. Ah, mira. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno.